Julio Fournier. Buenas noches, don Ángel. En su opinión, venta de Banamex, estrategia de Citi o inestabilidad económica y política de México. Saludos desde Goodbridge, Ontario, Canadá. Muy bien. Miren, una de las áreas más, déjenme ver aquí qué es esto. Se estima que el envío llegará muy bien. Una de las áreas que menos cuidado tienen las instituciones financieras, excepto Banco de México, es el área de comunicación. Ahí yo creo que mandan el cascajo o así, ¿no? Oye, ¿y qué hacemos? Es muy bruto. Manda la comunicación. Al escuchar a los ejecutivos o a un ejecutivo de Banamex que es director de esto, del otro, y comunicación, dice uno, pues con esos ejecutivos, sí, mejor que se vayan de México. Y entonces empezaron las especulaciones. Leí, releí el comunicado de Banamex de 3 o 4 cuartillas, estuve leyendo las notas publicadas, algunas notas de periódicos de Estados Unidos, y la verdad es que todavía no entiendo de una manera clara las razones por las cuales Citibanamex, decide deshacerse de todo lo que es Banamex. Sin embargo, yo creo que al paso de las semanas va a aclararse el asunto. Pero en tanto llega ese momento, digamos algunas cosas obligadamente. Primero, Citibanamex es una empresa privada, es una empresa que cotiza en la bolsa en Estados Unidos, es uno de los grandes bancos en el mundo y es algo más que banco, maneja banca de inversión, Afore, etcétera, etcétera. Citigroup, o Citibank, nunca ha tenido como vocación lo que se llama en la jerga bancaria la banca de menudeo, es decir, atender a la chiruza, a millones y millones, a jodidos con una tarjeta de crédito de 2,000 pesos de saldo, cosas así, o de límite. La vocación de Citigroup o de Citibank, que era originalmente su nombre, ha sido las grandes corporaciones, los grandes créditos sindicados, es decir, donde participa él como parte principal, 5 o 10 mil millones de dólares y él pone 3,000, otro 1,000, por ahí. Es decir, donde está el billete grande con pocos clientes, frente a los millones de la chiruza de los hijos del salario mínimo que somos nosotros, en lo que se llama banca de menudeo. Los españoles, esos tienen otra vocación, sus bancos. Son los amos, son muy fregones para la banca del menudeo. ¿Recuerda usted las primeras sucursales que crearon los bancos españoles aquí en México, particularmente cuando todavía era Bancomer, BBVA? Sucursales chiquitas apoyándose en la tecnología y al grado tal de que hoy usted puede hacer movimientos en la página, en la aplicación, etcétera. Y poco a poco empezaron a ganarle mercado a Banamex, un banco de 120, 130 años en México, pasó la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Banamex, cuando el gobierno federal lo vende, pues es un banco que siguió creciendo con una gran presencia en México. Y cuando llegan los bancos extranjeros, Citibank o Citigroup pone los ojos en México, dice, este es un mercado que va a crecer, y compra ese banco y paga por él alrededor de 12,500 millones de dólares en aquellos años, creo que hace 20 años. Los ganones fueron, entre otros, Roberto Hernández y Alfredo Harp. Eran de los principales accionistas. Pasan los años y Banamex, o Citibanamex, que luego le pusieron, empieza a ver
que el mercado mexicano es un área complicada. Empiezan a verse en problemas porque algunos empleados cometieron actos de falta de honradez, fraudes, a la moda en México, ¿no? Garantías que no existen, avalúos, por allá ya sabe usted. Y el banco empezó a enfrentar situaciones litigiosas. Es más, si no estoy equivocado, la señora Jane Fraser, que es hoy su CEO, vino cuando aquel problema de oceanografía, si no estoy equivocado, hace algunos años, a tratar de aclarar y limpiar el cochinero que había aquí en México. De tal manera que Citi, pues a México lo ha visto, sí, me da mucho dinero, pero también son muchas tensiones, es una operación muy grande, miles de cajeros, 30,000 empleados, sucursales muy grandes, empleados difíciles, muchos de ellos no saben inglés, etcétera, etcétera. Muy bien. Las grandes corporaciones, como es el caso de Citigroup, de cuando en cuando se ajustan no solo a las nuevas condiciones del mercado, sino a las nuevas tendencias que sus especialistas ven para los próximos 20 o 30 años. En el caso de Banamex desde hace unos 2 o 3 años, empezaron a visualizar ellos que la tendencia para bancos como el suyo, con la cultura bancaria de ellos, no estaba en la banca de menudeo, sino estaba en lo que llaman clientela institucional, los pesados, y también, de eso se ha dicho poco, en la banca privada. ¿Qué significa eso? Los picudos. Normalmente en ese tipo de área de los bancos se establece un mínimo. Por ejemplo, algunos bancos en Estados Unidos o casas de corretaje financiero dicen, el piso para entrar aquí son 3,5 millones de dólares, otros 5 millones. Y hay algunos fondos o casas de corretaje europeas que dicen 10 millones de dólares. Eso es hacer banca privada, donde el cliente es una persona que llega y dice, a ver, yo quiero que me armen un portafolio, aquí tengo yo 10, 15, 20 millones de dólares, mis necesidades son estas, mis necesidades de liquidez son estas, quiero un rendimiento más o menos de esto, y etcétera, etcétera. Entonces, ese banco con sus especialistas le arman un portafolio acorde con sus necesidades de este cliente. Banamex o Citi ha dicho, nos quedaremos con banca privada. Es decir, la parte de la crème de la crème, se la va a quedar ellos. Y aquel que quiera meterse al menudeo, órale, yo vendo todo. Muy bien. Esa es una decisión eminentemente de negocios, una decisión estratégica de una institución privada con presencia mundial. Ya se ha ido retirando de algunos países en Asia y en Europa, de la banca del menudeo. Entonces, ¿por qué ahora y aquí? Posiblemente ellos han visto algunas señales que no les ha gustado. Por ejemplo, la posición política o la visión de este gobierno en cuanto se refiere a los empresarios privados. Quizá algunos de esas grandes empresas que han invertido cientos o miles de millones de dólares son clientes de Citigroup. Es decir, ellos armaron el paquete crediticio para apoyar esas inversiones aquí y hoy están viendo que podrían tener un quebranto ante la posición de este gobierno. Segundo, en la cuestión de Afores, que creo que es la número 2 o la número 3 en el espectro de las 10 Afores que operan en México, el cancelarles o reducirles por decreto las comisiones, eso pone en peligro la viabilidad de algunas de las 10 Afores. Entonces, quizá todos esos elementos y la situación que se está generando hoy en Estados Unidos con la inflación, los problemas de división social que existen ahí,
el plan del presidente Biden, que todavía no acaba de concretarse, y el reflejo que tendría en la economía mexicana, quizá llevaron a tomar esa decisión en estos momentos. Estoy simplemente elaborando una hipótesis. Eso sería en la parte de la empresa. Está en todo su derecho de hacer lo que ha anunciado hará. Ahora veamos la parte práctica. Cuando se vendió Banamex por parte del gobierno federal, hubo ahí alguna discusión en torno a la parte cultural de Banamex. Los anteriores dueños de Banamex, cuando era banca privada, antes de que hubiera la babosada aquella, la estupidez de López Portillo, la locura aquella de López Portillo, Banamex, por los orígenes, era propietario Banamex de ciertos bienes inmuebles de valor histórico. El Palacio de Iturbide, la sede donde estaba Banamex, ahí en el centro histórico, que es, si no me equivoco, Isabel la Católica, y no me acuerdo si es Uruguay o Venustiano Carranza, por ahí un edificio precioso, con una pequeña pinacoteca entrando a la izquierda, y con una colección de arte mexicano de índole diversa, entre pintura, pintura colonial, pintura sacra, objeto, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, los compradores de Banamex dijeron, órale, nos quedamos con eso también. Y crearon algo que se llamó Fundación Cultural Banamex, que creo que es la propietaria de esos activos y opera una estructura para mostrar esas obras de arte. Muy bien. Cuando Citigroup compra, se volvió a plantear el tema. ¿Qué hacer con esa parte del arte que posee Fundación Cultural Banamex? Pues total que aceptaron quedarse y no hubo problemas. Pero en estos momentos, y de acuerdo con esa visión que tienen ellos, que es una visión muy norteamericana, para ellos esas cosas deben estar en un museo aparte de la institución bancaria. Podrán ellos apoyar con dinero como patronos, amigos de esa fundación, pero no ser los propietarios de esos activos. Es decir, los bancos tienen otro objetivo, no cuidar un acervo artístico de un país. Entonces, dice este señor de comunicación, que yo diría más bien de incomunicación, y en el boletín así lo dicen, bueno, dice, esto no se venderá por pedazos, se venderá todo. Banamex, ojo, Banamex, la Afore, lo de esto, los cajeros, las sucursales, los inmuebles, Fundación Cultural Banamex, se venderá todo. Pero ¿qué pasa si el comprador, el adquiriente de esos activos, dice, oye, a mí no me interesa Fundación Cultural? Pero Banamex o Citigroup dice, es que lo vendo todo, o es todo o nada, pues es nada y te vas a la finca de Palenque del bulto. Es decir, algo va a suceder ahí, porque de alguna manera el gobierno federal, quiera o no, o el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tendría que intervenir porque tiene inmuebles de valor histórico que no se pueden tocar, ni las fachadas, el Palacio de Iturbide, por ejemplo, y tienen una colección de arte increíble, increíble, de tal manera que probablemente haya ahí pinturas u objetos de arte que no pueden salir del país porque son considerados patrimonio de México. En esas condiciones, pues, ese va a ser quizá uno de los puntos ahí medios conflictivos. Eso es lo que le podría decir. Pero ahora vayamos a las dudas que han surgido. ¿Qué va a pasar conmigo, cliente? Nada. ¿Usted qué le preocupa? Yo no entiendo esas preocupaciones de la gente. Si usted le debe hoy a Banamex un crédito hipotecario, un crédito para adquirir un automóvil, etcétera, pues usted va a seguir debiendo eso y va a tener que pagarlo. Que si Banamex se vende
y el nuevo le cambia el nombre, pues usted le seguirá pagando a ese nuevo nombre, nada más. Si usted al cambiar el nombre no quiere seguir con ese banco porque a usted le gustaba Banamex, bueno, pues entonces se va usted a otro banco, pero Banamex ya no existiría. Porque además, dentro del paquete, el nombre Banamex tiene un gran valor. Entonces, en ese sentido, al banco que llegue, le convendría mantener el nombre unos cuantos años, en tanto la cultura del adquiriente empezare a establecerse, a arraigarse y empezar a promover el cambio paulatino de los colores, del logo, etcétera, etcétera. Entonces, si usted tiene una inversión en Banamex, si usted tiene una tarjeta, un crédito, no se preocupe, hombre, usted siga trabajando para pagar, punto. Esa es la única preocupación que debe usted tener. Ahora bien, viene ahora la parte política del asunto. De repente algunos se han rajado las vestiduras. No, es que este banco es muy grande, es un banco sistémico, dicen. Pues yo no sé por qué dicen eso. Pues es un banco grande, es el tercero en cuanto a activos en el país. Le ganan Bancomer o BBVA Bancomer, y creo que Banorte también ya se lo chupó. Pero muy cerquita vienen HSBC y luego por allá estaría Santander, etcétera, etcétera. Ahora, es evidente que si lo quiere comprar, por ejemplo, Banorte, se convertiría en un banco más grande que Bancomer. Qué bueno, órale, éntrenle a los trancazos, habría competencia. Pero si lo compra Bancomer, la presencia que tendría en el mercado sería aplastante y la Comisión Federal de Competencia seguramente no daría su autorización. Ahora bien, no, pues que lo compre un banco chiquito. Pues, ¿quién será un banco chiquito? Pues no sé, el que guste usted. Pues, y entonces él ya estaría acá más o menos con los grandes, sí, pero no tienen dinero. Por ahí anda una cosa que dicen que es banco. Pues a ver cuánto vale ese changarro. No les alcanzan. Lo más probable es que Citigroup se arregle con algún banco que tenga interés en entrar a México, que maneje banca de menudeo. Podría ser un banco brasileño, que tienen muchos recursos. Y no sé, algún banco español, quizá Santander, posiblemente, para aumentar su presencia y tener una posición más relevante en el sistema financiero mexicano. Ahora, en el caso del dinero, bueno, esto se maneja con operaciones, vamos a decir, financieras, y, y en esas condiciones, pues estaríamos ante una situación donde tendrían que o emitir acciones o buscar varios oferentes, o que una casa de corretaje dijera oferta pública de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Habría muchas, muchas formas. Lo que importa es que este país no se va a acabar, que es una decisión de negocios, y entran las especulaciones, pero porque ahora es que ya empezó la desbandada. Pues empezará la desbandada, pero ya llegará la llegada, pues. ¿Por qué? Porque es un país de 126 millones de habitantes. Banamex creo que tiene 1,700 sucursales, 30,000 empleados, una cartera de clientes forjada a través de decenios. Y eso para un banco que quiera llegar a México es apetecible. Entonces, dejemos de eso, hombre. Por favor, yo les pediría sinceramente que volteen a ver dónde están los problemas estructurales de la economía mexicana, o los problemas que realmente están impidiendo que atraigamos inversión, que se genere confianza, que serían la violencia y la inseguridad pública en todo el país, la falta de el ejercicio de la autoridad para hacer que regrese la legalidad perdida, el manejo con las patas, se diría coloquialmente, de un programa nacional de vacunación,
un grupo de funcionarios ineptos encabezados por el bulto, que no tienen un 5 para comprar, dice usted, las pruebas estas de antígenos, para comprar vacunas, no tienen. Entonces están inventando una bola de cosas. Mire, si usted siente acá, vaya corriendo a su casa, póngase Vaporub, paracetamol y un tecito y ahí guárdese. Y dice uno, qué cinismo de estos. Bueno, pero esos son los que escogieron. Bueno, aquí en la Ciudad de México escogieron a esta señora que es un clon chafa del otro que es chafa, de López. Entonces hay que ver, hay que voltear a ver los problemas reales, estructurales, los que nos van a llevar al fondo del precipicio. Ahora, una operación como esta de Citigroup, que se va a deshacer, va a tener que pedir una licencia bancaria para operar como Citigroup, porque ahorita es Banamex. Esto puede tomar 6 meses, un año. Ahora, si está desesperado Citigroup por deshacerse de todo este fierrero, lo va a hacer, pero va a tener que castigar el precio que está pidiendo por todo eso. Entonces, yo diría que pues, no tiene por qué preocuparse. En todo caso, que se preocupen los ejecutivos de Banamex, porque va a ser un corredero que van a hacer. Eso es lo que le podría decir al respecto.